Hola chicos, buenos días por aquí por Alemania. Este ha sido un video, bueno, una entrevista que en realidad no lo hemos planeado muchos meses, pero es una entrevista que creo que se tenía que dar porque, como le decía Cristian, es una de las entrevistas más queridas en el canal. Hemos recibido muchos comentarios positivos. Creo que la sinceridad de Cristian ha ayudado a muchos. Así que por eso nos hemos decidido hacer una segunda parte. Han pasado ya 2 años, puedes creerlo. Y obviamente la vida cambia. Han pasado seguramente muchas cosas y estaría yo muy interesada de que Cristian también nos comparta cuál ha sido su vida hasta ahora, porque ya terminaste la maestría, ¿verdad, Cristian? Así es, ya Bienvenido, soy egresado de bienvenido. la maestría. Gracias. Creo que el video anterior terminó cuando yo estaba por terminar la maestría, ¿no? Sí, Y sí. y al momento de terminar ya es otra nueva etapa, ¿no? Una cosa que puede motivar mucho al resto, y lo digo desde mi experiencia personal, recibir el Sí, Abschluss es el placer más grande que puedes tener aquí en Alemania, porque después de graduarte y ves tu diploma, es una cosa, o sea, increíble, sin increíble. Yo paja. cuando recibí, oh, no, es que, ¿cómo te puedo decir? Cuando, a ver, no sé cómo, si valga la comparación, cuando fui a recoger mi diploma de Abschluss, era como si hubiera ido al hospital a recoger a mi bebé recién nacido. ¡Ay, qué Porque una cosa, hermoso! es que Fabiola, es que mira, yo mandé un mail y pregunté, ¿cuándo está mi diploma de máster? Después de haber dado, no, y después de haber pasado unas peripecias terribles en el máster Harvard, porque esa etapa es bastante estresante, y lo es para todos, es normal. O sea, la vida no es Ujú. suavecita tampoco, ¿no? Y me dijeron, ya está listo, ya no, bueno, venga usted acá y de repente está listo. No, fui sin idea de tener que, pues, en claro si estaba listo y me dieron la carpeta con todos los documentos y lo vi y todo, me llené de felicidad al ver el máster, ¿no? Decía, el máster. Claro. Sí, pero era una sensación un poco, digamos que hasta tragicómica, porque estaba con mucha felicidad de haber recibido mi máster, pero a la vez, o sea, yo ahora con quién celebro, Oh, ¿no? claro, No, pero igual, o sea, igual pues existen los medios, llamé a mis padres, a mis hermanos que había recibido el máster, y que es claro. la satisfacción más grande que he tenido ya desde mi llegada de Alemania, ¿no? Haber aprobado el examen de idiomas, el haber mejorado tantas cosas, el haber podido adaptarme de a pocos, lentamente y de a pocos, pero ya recibir el máster ya eso es un Fue gran como logro. O que sea, era la meta que tú exacto, tenías, ¿no? exacto, y lo que yo quiero decir es justamente eso, o sea, hay un montón de chicos que hablan conmigo y me dicen sí que están hasta acá con el idioma, o porque el idioma es difícil, hay que decirlo, el alemán no es fácil, o Ujú. están con pues, temas bastante, digamos que temas difíciles de procesar en este transcurso de la adaptación, pero vale la pena. El recibir tu máster y tener esas satisfacciones al final, vale la pena. Y si retrocedemos un poquito y me dices que pasaron muchas cosas como que fuertes durante la maestría, si podrías contarnos un poquitito qué es lo que fue tan terrible. Yo creo que lo que es terrible ahí es la presión que tiene, ¿no? La Ok. presión, porque, exacto, porque el Master Arbeit, o sea, una cosa son los estudios. Bueno, te voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi experiencia, de una maestría en arquitectura. Ya el Master Arbeit es un nivel mucho más exigente, te exigen bastante. Ujú. Y la presión que tienes en ese momento es fuerte. O sea, en mi caso, el estudio de arquitectura, de repente muchos chicos que estudian arquitectura, no, o sea, eso no me lo van a poder refutar. Las amanecidas son muy duras. La presión llega en mi caso llegó un poquito a molestar la salud, ¿no? Uno de esos días estaba yo saliendo de la universidad y dijo, me voy a tomar un selfie para mandárselo a mi hermano, a mi mamá, a mi papá. No sé qué. Y salía Fabiola. O sea, o sea, Calaverita, ok. parecía listo para hacer el video de Thriller de Michael Jackson. O sea, parece ¿Cuánto tiempo te dan para hacer el Masterarbeit? ¿O es que tú puedes hacerlo en, qué sé yo, 1 año, 2 años, 3 años? ¿O tú te hiciste la presión tú mismo? en mi caso, el Master Arbeit, o sea, en mi caso en el programa de arquitectura, que son 4 semestres, el Ujú. último semestre, el último semestre haces el Master Arbeit, ese equivale como el último, digamos que el cuarto semestre. Y Ok. yo había coordinado todo para que ese último semestre solamente me ocupe de ese Master Arbeit. Ah, no Ahora, trabajaste ese último semestre. sí trabajaba Ah, un tiempo sí dejé de trabajar porque, no, pues tampoco no soy Superman, o sea, no puedo trabajar, o sea, hacer un Master Arbeit y trabajar a la vez era
resultaba imposible en mi caso, no se podía. Ujú, ujú. Pero el problema también es que a veces esta desmotivación, como yo les digo a los chicos, no desfallezcan. Adelante. Yo me había ido a Perú a visitar a mi familia y dice que yo había llevado mi laptop y mis planos y todas mis cosas para avanzar. Y me quedé en Perú como unos 2 meses. No, un mes y medio. ¿Tú Qué crees que agarré la rico. laptop? O sea, ¿tú Ah, crees que no agarré la rico, laptop? no No, rico. nada. O sea, es un poco como que te olvidas ahí de todo. Te relajas en Claro, nada. No, claro. O sea, la no, familia, la comida, los amigos, no hice tú. absolutamente nada del proyecto de maestría y ya llegando a Alemania, recién dije, uy, ¿por qué lo hice, no? Y le mandé un correo a la Ya. profesora, a la arquitecta y le expliqué mi situación. Y yo le dije, creo que ahí sí tuve una muy buena actitud, porque le dije, pese a que no he estado avanzando, voy a seguir adelante y voy a insistir hasta el último, porque ese mes de inactividad, de no haberme ocupado, pudo haber sido motivo de que me puedan desaprobar el máster Harvard, ¿no? Pero no pasó. Wow, qué Ujú. fuerte. Pero entonces, si tú me dices que tienes a una arquitecta que te guiaba, imagino, ¿tú te encargas de buscar a quién o te asignan a una persona, te asignan el tema o tú eres como que, bueno, yo soy el que me encargo de todo, simplemente necesito a alguien que me asesore? ¿Cómo es ese tema? En el caso de la maestría de arquitectura para el máster Harvard, hay dos modalidades. Estoy hablando de la RWTH Aachen, donde yo estudié. Hay un Freie-Steman, que es un tema que tú eliges, pero lo Ok. tienes que coordinar desde un semestre anterior. Yo no sabía eso. Y hay otro que es un Gestellte tema. Este tema ya lo pone la Facultad de Arquitectura y pues Ujú. entras en este proyecto y para este proyecto te designan 3 asesores, ¿no? De distintas áreas. ¿No? Yo agarré un área determinada y otros, Raumgestaltung se llamaba mi área y el otro se agarraban un Bauco que era un poco más constructivo, ¿no? Ujú. Pero sí, eso fue así, esto fue un tema asignado por la universidad, pero tú puedes proponer tu tema, ¿no? En mi Ok. caso no fue así, como repito, ¿no? Es un proyecto real, en mi caso era un proyecto en Erkelenz, una ciudad que queda aquí Ah, en Nordrhein-Westfalen. ok. Existía el Grundstück, el terreno, había una Sí. problemática y de acuerdo a esa problemática, de acuerdo a ese proyecto, tú ya veías a dónde, cómo investigarlo, ¿no? En mi caso tuve que irme yo al Rathaus o hablar con personas del Ah, lugar. Y claro, exacto, eso depende de cómo lo vayas a enfocar. Es el caso de un proyecto en arquitectura. Te designan, ok. en todo proyecto es así, te designan un proyecto y tú ya empiezas a, digamos que, entre comillas, escarbar el tema hasta llegar pues, a un planteamiento. Entonces, hiciste como que alguna pausa del trabajo, pero si hiciste alguna pausa, imagino yo que lo que habías ahorrado te alcanzaba para vivir al menos esos meses sin tener que trabajar, para hacer así ir a la yugular. ¿Con Lo cuánto que pasa es que, vivías siendo estudiante? bueno, yo era un poco extremo también. Yo incluso he visto mis Lohnabrechnung de los meses, yo decía, ¿cómo he podido vivir con eso? Yo ganaba algo de 600 euros, 700 euros. Igual yo, sí. Exacto, y haces unas maravillas, no sé cómo haces te vuelves mago, ¿no? Comiendo fideos todos los días, pero, o sea, es una etapa es una etapa bastante Fregada, sí. extrema, ¿no? Es bastante adrenalínica, ¿no? Llamándolo así. Es bastante, como te digo, duro. Llega un momento en donde no puedes ya trabajar y estudiar, porque es imposible, te tienes que dedicar. Quería hablar un poquito más del día de la sustentación, ¿no? Ahí hay Ah, una cosa, sí hay una cosa anecdótica ahí, porque yo decía, en la facultad habían 2 profesores que son bien temidos, ¿ya? Porque son muy exigentes. Ya me entienden los que me están escuchando, con un profesor universitario es muy exigente y ya roza un poquito con la arrogancia y la antipatía. Es normal en algunos profesores universitarios, somos seres humanos, ocurre eso. Y habían 2 que yo les tenía miedo y me tocaron los 2. No, o sea, es que no, Fabiola, no puede ser. O sea, a mí me pasa lo más extremo que me pueda pasar, me pasa a mí. Me tocaron los 2, ¿ya? ok. Y estaba que me moría de miedo, ¿no? Me citaron y todo esto, pero felizmente todo bien. Hubieron comentarios que querían hacerme caer porque esas pues, preguntas difíciles y todo esto, pero felizmente salí bien del paso, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo tuviste para estudiar para la sustentación? No sabría cómo decirte, porque toda la preparación de la tesis, digamos que todo ese proceso era el resultado de lo que yo iba a decir al final.
Ok. Pero, claro, exacto, pero para esto sí, sí estudié, obviamente sí estudié, y no sé de dónde, o sea, yo normalmente soy una persona bastante hiperactiva y digamos que medio estresado para hacer todo. No sé de dónde me salió tanta tranquilidad en ese momento de la tesis, o sea, me tocó a mí, me llamaron por mi nombre, yo dije, ya, o sea, listo, Para o de sea, Dios, ya. ya, o sea, no importa, ya hazlo, ya, o sea, hazlo, ¿no? Y me fue bien, ¿no? Me fue bien. Incluso me tomé un selfie después de haber es que, Fabiola, la sensación después de terminar el máster es como que no lo puedo creer. Yo estaba acostumbrado, mientras he sido estudiante, a trabajar y estudiar de lunes a jueves, estudiaba y de jueves a domingo trabajaba. No he tenido descanso. Después de haber terminado el máster Harvard, me despertaba temprano, 6 de la mañana, y me acordaba que había terminado el máster. Y Qué no podía sentimiento creer. más chévere, ¿no? Exacto, y no podía creerlo. No podía creerlo, ¿no? Ya las cosas bonitas van viniendo después. O sea, el esfuerzo da frutos de todas maneras, sí o sí. Sí, sí, definitivamente. Y comenzó una nueva etapa en tu vida. Entonces, ¿hace cuánto tiempo terminaste? ¿En qué año? ¿2022? ¿2021? 22, en febrero. Acaba algo que les va a interesar a muchos, porque uno Ujú, cuando viene con la visa de estudiante, obviamente tiene todas las condiciones que tienen estudiantes, más que obvio. Cuando haces el Abschluss es la culminación de tus estudios. Tienes la opción, si estudiaste en Alemania, ojo, tienes la opción de pedir una visa de búsqueda de trabajo, como Arbeitssuchender. ujú, Si tú estudiaste en Alemania, en una universidad alemana, tienes derecho a un tiempo de búsqueda de trabajo de 18 meses. Si tú vienes de frente de otro, vienes de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina, de frente a Alemania a buscar trabajo, creo que te dan 6. sí, sí. Ujú. Esas son las ventajas de haber estudiado acá, no te dan un poquito más de tiempo. ¿Y cuáles son los Y requisitos para ese cambio de visa? sí, es casi como una prolongación de la visa, solamente que tú tienes que demostrar que tienes tú ya tu Abschlussdiplom, tu diploma de egresado, ya sea de bachelor o máster. Son más que todo cosas burocráticas. Te piden una carta de la universidad que avale que tú has estudiado y te dicen cuánto tiempo tienes para buscar trabajo. Pero no es tan complicado. Lo complicado son las cosas administrativas, sacar la cita y todo eso, porque sacar la cita es como ganarse la lotería, ¿no? O sea, ¿En serio? no, Es que te tocó olvídate. todo eso durante la pandemia, ¿no? También. Exacto, las citas se sacaban por internet, y era tipo, se abría la página web tipo domingo a las 12 de la noche, 12 y 3, 12 y 4 ya no había ni una cita. O sea, todo Ah, era la por eso. miércoles. Yo le decía a varios chicos, esto de tomar la cita en el ARPA, en la oficina de extranjería, es como cuando éramos niños y te lanzabas para la piñata, porque apenas se rompía la piñata, todo el mundo se lanzaba encima de los juguetes, exacto. Igual, una Ujú, vez que tienes tu visa de búsqueda de trabajo, tienes derecho a trabajar como tile site. Es decir, que tienes derecho a trabajar. Obviamente tienes que encontrar un trabajo que vaya de acuerdo a lo que tú estudiaste y te quieres seguir ujú, quedando en Alemania. Si ujú. estudiaste psicología, tienes que pues, encontrar un empleo como psicólogo, ¿no? Y en ese interín que vas buscando, puedes trabajar de otra cosa. Eso sí es bastante bueno. Ah, o sea, durante ese tiempo, año y medio que buscas un trabajo ya como arquitecto, puedes trabajar siguiendo trabajando de housekeeping, de lavaplatos, de Exacto. lo que sea. Ok. Exacto. Yo en el tiempo de que estaba buscando el empleo, trabajé unos meses como shipula, lavaplatos, ¿no? Claro, y hay mucha gente que me dice, ay, pero ¿por qué trabajas como shipula si tú eres máster? O sea, no es que tú Mm, egreses y sales de la puerta y escoja usted qué trabajo quiere. No, el hecho de buscar trabajo es duro. ujú, Hay que saber cómo ujú. hacerlo, hay que estar bien informado, a dónde buscar, qué hacer, Claro, cómo presentarte. Exacto. No es que terminas y claro. ya, no. Por Y, eso te dan y 18 meses, por algo es. yo también creo que depende de qué carrera has hecho, ¿no? Hay carreras que son un poco más fáciles, hay otras carreras que son Exacto. un poco más complicadas. Pero solamente para terminar esta idea del trabajo, además que puedes hacer además de buscar trabajo, ahí ya no tienes ningún Einschränkung en cuanto al tiempo de trabajo, o sea, puedes trabajar 40 horas a la semana. No, puedes trabajar como tie site. Ah, Tileside. Yo creo que eso es suficiente cuando estás viviendo en esa, pese a que eres egresado, vives todavía como estudiante, porque estás buscando Claro, trabajo. Exacto, ¿no? claro. Y de ahí ya viene la visa de, lo que es, digamos que la visa de trabajador permanente o Erwerbstätigkeit, ¿no? Quizás nos puedes, en cuestión de arquitectura, creo que sí es un poco más tranca, pero quizás nos puedes navegar por este mundo, cómo es ahora la búsqueda de trabajo, o cómo ha sido para ti, a grosso modo.
Sí, en verdad, como tú dices, eso va a depender mucho del ramo en el que tú estés, ¿no? Por ejemplo, los profesionales de la salud, en Alemania se necesitan muchos profesionales de la salud. El Sí. caso de lo que es el Bauwesen, o de esta parte de la construcción, los arquitectos, sí, o sea, es un poco más difícil que, por ejemplo, que un médico, ¿no? Para encontrar un empleo, pero tampoco es imposible. Hay trabajo en Alemania, sí hay. Ujú. Hay que saber dónde buscarlo, hay que saber cómo dirigirlo. Sí hay trabajo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo lo estoy buscando ahora. Existen bueno, tú sabes que Alemania, cada Bundesland funciona de manera distinta, cada Bundesland Ajá. funciona de manera autónoma. Estamos en un país federalizado. Cada Bundesland tiene una página de la Architekturkammer, que es la Cámara de Arquitectos. Mm, Es ok. como decir el colegio, exacto, el colegio. Y cada web de esta tiene una sección de anuncios de empleo de empresas senior. Ahí es donde yo recomiendo buscar. Te cuento solamente para que quizá me puedas decir que así no funciona. Por ejemplo, Ujú. para los médicos uno puede hacer una Initiativbewerbung, que es como una aplicación de trabajo por si las moscas de iniciativa, no sé cuál sería la traducción en español. Tú te guías más por los puestos de trabajo que ya se están presentando en el mercado, o sea, no funciona tanto como que, bueno, puedes mandar una aplicación por si es que por ahí se abre algo. Sí funciona así también, solamente que lo digo porque es una página que a mí me ha funcionado muy bien, ¿no? La iniciativa de Webun también se puede dar en arquitecto, ¿no? Te interesa trabajar en un estudio y puedes mandar tu postulación por iniciativa propia. Es una iniciativa de Webun, sería postulación por iniciativa propia, ¿no? O sea, no ponen un anuncio en sí, o sea, no hay una publicación, un Anzeige donde se publique que necesiten, pero si tú te interesa trabajar ahí porque te interesan los proyectos, te interesa cómo trabajan allá, puedes hacerlo y funciona Ok. muy bien. Y yo creo que, hasta diría, creo que les va bien a veces porque les interesa que una persona pues envíe sus documentos a interés propio porque está realmente interesado en ese estudio en específico, ¿no? ¿Podrías explicar cómo es el proceso para encontrar un trabajo, para aplicar para un trabajo? En el caso de los arquitectos, yo creo que arquitectos o diseñadores en sí que pues tenemos tres cosas que enviar. Primero es el Lebenslauf Ujú. normal que tú tienes en esto en Alemania. Yo recomendaría que no se haga de más de dos caras, porque si lo haces de tres, cuatro, o sea, ni siquiera te lo van a leer, porque es mucho. Ya, súper Tiene que ser rápido. exacto. Tú sabes cómo es el idioma alemán, ¿no? Mientras más directo sea, más simple sea, es, digamos, a lo que ellos entienden por correcto. Ujú. Después, el Anschreiben, que es una carta de presentación en donde tú dices, una carta de motivación, diría yo, ¿no? Donde tú Ujú. dices, por ejemplo, te presentas, por qué quieres trabajar ahí, qué te ha Ujú. interesado de esa oficina, etcétera, ¿no? Tiene que ser una carta muy bien redactada. Eso sí, yo les recomiendo a los que quieren postular que esa carta la revisen mucho. O sea, que te la revise una persona que habla alemán como Muttersprache, ¿no? Como lengua materna, porque esa carta tiene que estar impecable. O sea, esta carta Ujú. tiene que ser la carta de amor que va a enamorar a la persona. Claro. Y Algo así, tampoco ¿no? Algo mucho, así. mucho palabreo, ¿no? También No, una concreto. sola cara. Una. Ok. Una sola cara. No, tercero, que es muy importante, es el catálogo de proyectos o el brochure. Yo recomiendo todo en formato PDF. Y este obviamente es un catálogo de los proyectos que has hecho tú. Si eres fotógrafo, si eres diseñador gráfico, si eres diseñador industrial, si eres arquitecto, diseñador de interiores, esto lo tienes que enviar sí o sí. Te lo van a pedir Claro, de todas maneras. Van a ver claro. ahí qué proyectos has hecho. Exacto. Si eres recién egresado y no tienes experiencia, pon los últimos proyectos que has hecho tú en la universidad. Si has hecho proyectos en tu país, ponlos ahí. Yo he puesto ahí uno que hice, bueno, hicimos un proyecto en Chile y los proyectos que hice en la universidad, ¿no? Ponlos ahí. Ahí también uno tiene que ser más gráfico que textual, porque al fin y al cabo es un catálogo, ¿no? Tienes que ser muy gráfico, colocar, eh, no te explayes mucho en escribir un solo proyecto. Pon, Ujú. no sé si varios, pero pon el proyecto y aquí voy a hablar un poco más de las cosas técnicas. El Grundrix, las plantas, los cortes, el Schnitt, las perspectivas y tal vez un detalle que se vea grande, que pueda explicar un poquito cómo el proyecto está construido o algún tipo de concepto, algún tipo de isometría conceptual de este proyecto. Ok. Tampoco no mucho, porque a veces también llega de que las aplicaciones, los Bewerbungsunterlagen, ¿no? Documentos de postulación, se envían no solo a veces por la página, por el correo electrónico, sino por la página web.
cuando pesa mucho, no pasa. Ah, claro. Máximo 5 megas, 10 megas, te ponen así, o sea, te ponen un límite. O sea, ahora ya ni siquiera se envía por correo postal, sino es bien por email o la cargas en la Yo página. nunca he enviado por correo postal. ¿En serio? Uy, Dios mío, qué vieja Nunca. me siento. Ok, Pero ok. no tiene nada que ver con la edad, porque esa es una de las cosas también que en Alemania nos sorprende bastante, ¿no? Existe el correo electrónico, pero usan el correo postal todavía. Fabiola, usan el fax, pero en mi caso yo no, ay, no, yo no voy a imprimir, si lo pueden ver, estoy enviando un estudio de arquitectos, no van a tener los Claro, recursos, no van a claro, tener claro, los recursos gráficos y visuales para poder ver, claro. ay, imagínate, muy tedioso, pues tú eres un montón de trabajo, como que vas a enviar que como si fueran volantes, como si fuera un cartón. Sí, no sé, no Sí, sé. sí, sí, no, tiene sentido, tiene sentido. Otra cosa que recomiendo es que cuando se envía un Anschreiben, por ejemplo, pones sehr geehrte Frau o der Herr o der Damen und Herren, ¿no? Revisen bien eso. No recomiendo que coloque, por ejemplo, sehr geehrte Damen und Herren, cuando existe en el anuncio, por ejemplo, el contacto de, por ejemplo, Herr Müller, ¿no? Tienes que cambiar, tienes que editar tus documentos en cada postulación. Porque al final uno usa el mismo texto, ¿no? Siempre estar viendo que los errores, que no mandes a Herr Müller cuando la plaza es para Herr Lohrmann. En eso voy a poner dos ejemplos. Mis Lebenslauf tiene carátula. Esa es una cosa que Ah, yo me he resistido mucho acá. Yo mandaba mi Lebenslauf sin carátula, ok. pero estoy viendo que ahora se está enviando mucho la carátula. Ujú, Ay, ujú. acá salen detalles. Mira cómo sale en la conversación detalles importantes. El Bewerbungsfoto, la foto que tú vas a colocar. No, es que yo no entiendo, Fabiola. O sea, yo no. O sea, pareciera que estuviéramos postulando que a un Miss Universo, no sé. Bueno, entiendo también que para ellos significa cómo te estás presentando tú, qué tan formal eres Mm. para presentar. No se te ocurra mandar una foto, ay no, porque yo en Perú he visto unos Lebenslauf cuando he recibido de gente haciendo así, o sea, eh, ¿En serio? Pucha, ahí sí, ni siquiera leen más de tus cosas. no, o pareciera una foto recortada, pues, de que te tomaste, pues, no sé, en algún lado con los amigos. No, O de el beber hace bus 10 foto, años, ¿no? el beber bus foto se tiene que hacer incluso un estudio. Tienes que salir Sí, formal, en un sí, fondo no tan oscuro, etcétera. Tienes que venderte ahí en la foto, ¿no? claro. Un buen ángulo y todo eso, o sea, salir bien, salir eh, con el pelo corto, bien peinado, bien presentado, tienes que ser así, ¿no? Lo que hablaba de la carátula es que en esa carátula se pone la foto y yo pongo, por ejemplo, ahí, Bewerbung by, y pongo el nombre de la empresa. En cada postulación yo edito eso. En Lange-Iven, por ejemplo, el texto dice algo así como, me interesó mucho el anuncio que usted publicó en la website, y ahí coloco en qué website es. O sea, coloco si es en la website de la Cámara de Arquitectos o me interesaron sus proyectos, coloco qué proyectos me interesaron. Tienes que personalizar los verbos Unterlage para cada postulación, porque si no se van a dar cuenta, pero en un 2x3 que tú estás enviando currículum, pero estándares, ¿no? Y así como tú dices, también fijarse bien a quién lo estás enviando, porque a veces pones, me ha pasado que una vez en vez de Herr puse Frau o cosas no tan extremas. Ahí te llaman o te escriben un correo para un Einladung, de una invitación Ujú. para un Vorstellungsgespräch, una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo, sí. Ujú. Y ahora con esto de la tecnología y de los tiempos post-COVID, ahí a veces lo hacen por CAM, a veces Ah, sí, he tenido 2 entrevistas de trabajo por CAM y ayer, por ejemplo, tuve una personalmente y bien. y en esas entrevistas de trabajo, ¿cómo las has notado hasta ahora? Por ejemplo, en mi caso siempre habían como 3 o 4 médicos que te hacían preguntas, veían mis notas, algunos no veían las notas. ¿Cómo ha sido hasta ahorita tu experiencia? Yo te podría decir qué cosas te preguntan siempre, porque son las Ah, preguntas, a ver. exacto, sí, porque, exacto, más o menos, Ah, porque cuenta, si bien cuenta. es cierto, de repente todos los que me están viendo, pues obviamente somos hispanohablantes, venimos de Latinoamérica y vienes a Alemania. La pregunta fija que te hacen es, ¿por qué has venido a Alemania? Obviamente, si es por estudiar o por trabajar, eso va a ser más que evidente, pero tienes que ahondar en esa respuesta, Ujú, dar una respuesta ujú. lógica por qué has venido a Alemania, ¿no? El tema también es que uno se pone un poco nervioso, es una entrevista de trabajo, es normal. Mientras más natural seas, es mejor, o sea, como que tienes que ir Claro. confiado y relajado, ¿no? Después te preguntan, obviamente porque quieren ver la permanencia de la persona que va a trabajar ahí,
¿te piensas Ujú. quedar en Alemania? Tienes que explicar bien eso. Mm, Sí, me pienso quedar, pero no contestes ya. No estoy en Deutschland Bleiben. No, quiero decir por qué. ¿Por qué te claro, quieres quedar? Ahí tienes que meterle ya tu encanto. claro, Decir, claro. realmente yo me quiero quedar acá porque creo que es una buena oportunidad de poder continuar con mi carrera. Porque yo les digo, por ejemplo, en mi caso les digo que yo creo que todo arquitecto tiene que venir a Europa a visitar, porque pues hay una arquitectura que no existe en otros lados, ¿no? Un poquito, Ujú. hablo un poco ya del tema de la arquitectura, ¿no? Y aquí todo está de punta, o sea, la tecnología o los estilos están siempre a la vanguardia con los tiempos, entonces cosa que a veces no pasa en nuestros países, etcétera, ¿no? Hay una infinidad de Bausystem, de sistemas constructivos y proveedores que hacen que la arquitectura sea distinta. Ahí ya tú mismo eres. O sea, hasta ahorita van Pregúntame. dos preguntas estándares. De la primera pregunta creo que le puedes sacar mucha ventaja, ¿no? Siendo extranjero, ahí pueden ver muchas cosas positivas en que eres persistente, tienes motivación, has aprendido un nuevo idioma, te adaptas muy bien. Una de las cosas que tú sabrás también, Fabiola, es que a la cultura latina la ven con mucha simpatía. Sí, Entonces, un poco también el Vorstellung pues, si bien es cierto, tú tienes que hablar y convencerlos que eres una persona atractiva laboralmente, pero también tienes que un poquito meter tu lado simpático, sí. Y porque, eso nos exacto, sale natural, creo, ¿no? Nos sale de una exacto, manera yo he natural. estado, yo he estado en un par de entrevistas rígido como un robot así, ¿no? Me va bien, pero ayer, por ejemplo, sí, ya dije, ¿sabes qué, Cristian? Tú mismo eres acá. Claro. Hay otra cosa, ¿sabes qué fue, Fabiola? Que en la última entrevista que tuve en un estudio para Bayard, me dijeron, qué bonito es tu alemán. ¡Ay, qué lindo! Bálsamo para el alma alemana, ¿no? O sea, después de tiempo, no puedo creer, después de tiempo que no podía ni decir Bushaltestelle antes, ya puedo decir todo con naturalidad y puedo emplear mi labia Claro. que me sale de forma natural, ¿no? Por ejemplo, al final de la entrevista fue una cosa que creo que le agradé mucho al arquitecto porque me dice, la entrevista fue en una ciudad de Reutgen, cercana a Aachen, un poco, bueno, no cercana, un poco lejos. ¿Sabes qué sentía cuando me estaba yendo a esa entrevista, Fabiola? Sentía que me estaba yendo a León dormido, a la ¿En playa. serio? Ok. Era tan lejos porque era la ciudad y luego Por terminaba. la distancia. Ok. Exacto, porque sentía que estaba saliendo de la ciudad. Para que todos sepan, León dormido es una playa en Lima. Está ya como si estuviera yendo a Chosica o a las playas, ¿no? O sea, lejos de la ciudad. Y sé natural, si es lejos, tienes que decir, sí, es lejos, pero no tengo ningún problema. No seas ese que dice, ay, todo, ay, no, muy bien, no, muy bien. O sea, no, di lo que piensas, sé natural. Claro. Y me dijo esto, ¿no te parece lejos? Sí, me parece lejos, pero yo puedo hacerlo. O sea, yo le digo al jefe, ahí me salió mi lado un poquito ya más simpático. ¿No? Usted sabe que yo vengo de Lima, y en Lima yo estoy acostumbrado a viajar 3 horas en bus y 3 horas y le dije, no se preocupe, yo estoy acostumbrado. Aparte yo quiero trabajar y le parece me interesa. O sea, ahí tienes que meter tu lado latino, ese lado amistoso, bonachón, ¿no? Claro, Eso. claro. Pero tampoco ir al extremo, ¿no? O sea, tampoco son tus patas, ¿no? No, Siempre no, mantenerte en lo que te preguntan, no irte por las exacto. ramas, ¿no? Tampoco ser una persona disforzada porque puedes caer muy mal también, ¿no? Lo que voy es que ser natural. Si quieres decir algo que corresponde, obviamente, dilo. Te lo van a Ya. valorar. ¿Y qué otras preguntas son así de cajón que te las hacen? O sea, ya hablamos de por qué Alemania, si te quieres quedar en Alemania. ¿Hay alguna otra pregunta? Si tú estás postulando a este arquitecto o a esta empresa, tienes que ver la página web bien. En todos los estudios de arquitectura muestran sus proyectos. Entonces, tú tienes que ir por ahí. Tú tienes que dar una razón lógica y convincente de por qué quieres trabajar ahí. Porque me interesan Ujú, sus proyectos o porque me interesa eso. En mi caso, yo digo, por ejemplo, de que yo hice en Perú una arquitectura comercial, que me ujú. dedicaba mucho a la implementación de espacios comerciales y porque pues había un boom en Perú, en Latinoamérica, creo que esto de todo lo que es retail, ¿no? Entonces, yo lo que yo le decía era que he visto en su página web que ustedes hacen lo mismo, pero aparte hacen, por ejemplo, edificios con otro uso que puede ser vivienda o industrial. Entonces, por ahí vas, ¿no? Me parece interesante poder ampliar mi horizonte profesional dedicándome a lo que ya sé, pero añadiéndole algo nuevo a mi experiencia. Entonces, Oh, es tienes tu floro, ¿no? chamullero, es No, floro, sí, no, pero yo sí soy bastante, o sea, a mí me sale una labia natural así, pero el problema es, muchos chicos seguro acá, a los latinoamericanos tenemos ese don de hablar, de expresarnos bonito. El tema, y esa es una razón por la que sufrimos un montón, porque el alemán no te permite ser tú mismo, tú quieres
decir las cosas de sentimientos, esas cosas bonitas que siempre le dices día a día y no puedes por el alemán. Sí, creo que, y eso escuché hace poco cuando alguien me dijo, ay, eres otra persona hablando español. Y es tal cual, porque muy aparte de las palabras, hay pequeños modismos que van con tu idioma y con tu personalidad que te hacen quizá una persona menos seria o que quizá no conoces las mismas palabras, los equivalentes en el alemán y es difícil utilizarlos entonces. Son idiomas distintos y tienen distintas... Es como dos tipos de música. Es como cuando tú escuchas... Ah, claro, si vas a escuchar salsa, por ejemplo, te va a dar ganas de bailar. Pero si vas a escuchar jazz, te va a dar ganas de relajarte y tal vez leer algo. claro, Yo siento que lo mismo uy. pasa con el idioma. El español, tanto como los demás idiomas romances, sirven para explayarte sentimentalmente. O sea, se pueden decir... El español es un Verdad. idioma extremo porque se pueden decir cosas muy bonitas, pero también tienes una mistura de cosas, de insultos y de cosas, o sea, todo lo que es emotividad está Es en el verdad. español. Exacto, yo también he aprendido a valorar nuestro idioma estando aquí. Yo me he dado cuenta de lo hermoso Qué que es el español. sabio eres, Cristian. Sí, justo estaba viendo hace poco el video que hicimos y también me daba ahí como que tus lemas o tus dichos y son súper así on point. Ahorita con eso de Ya, la música nunca lo había visto así, nunca lo había visto es que así. sí, es que sí, yo creo que como son manifestaciones o expresiones humanas, pueden ser Sí, comparadas, ¿no? Y el alemán no es así, el alemán es un idioma que tiene otro tipo de belleza. El alemán, por ejemplo, cuando tú escuchas un documental, un docu, un Bericht en la televisión, es excelente, te mantiene en una constante atención, ¿no? Entonces son dos idiomas distintos, ¿no? pasando ya a cosas así un poco más puntuales. ¿Cuánto es lo que un arquitecto puede llegar a ganar? O sea, empezando, más o menos, tú que estás en esta área, en este mercado. Eso va a depender mucho del Bundesland donde estás. Ok. Si vas a estar, por ejemplo, o sea, si vas a estar en Bayern, que tiene ciudades como München, que sabemos que es la ciudad más cara, definitivamente tienes que aspirar a una percepción económica más alta. Yo vivo en NRW, en Renania del Norte, en Nordrhein-Westfalen. Ujú. En mi caso, por ejemplo, yo lo que estoy solicitando como pretensión económica es un Einstiegsgehalt, que es Ok. exacto, pese a que he tenido experiencia en Perú, es un salario de una persona que recién está empezando acá y lo que yo pido es 3.000 euros mensuales, ¿no? Ok, ok. Exacto, y de ahí puedes jugar. Bueno, y aquí un consejo, no, o sea, Ujú. porque tú dices una cantidad y la No gente juegues te va a mucho. decir, exacto, no juegues mucho, juégale hasta 2.700, 2.800. Ese es el sueldo de un arquitecto que recién ingresa al mundo laboral. ¿Esto es bruto o neto? O sea, después o antes de pagar impuestos. Sin descuento. En verdad no gana mucho un arquitecto, o sea, no lleva un gran sueldo, pero tampoco lleva un sueldo muy, muy bajo, ¿no? No, pero 2.700, 3.000 euros no es poco, ¿no? O sea, es Claro, bastante. a lo que me refiero, exacto, es un sueldo que te permite vivir de forma decente y bien. Sí, súper No, no, bien. claro, me refiero que uno no lleva pues un salario estudia Maschinenbau, que ellos reciben un salario más alto, un ingeniero de químico, por Ok. ejemplo. No me quejo, O en ese sea, aspecto no me quejo, ¿no? hasta ahorita tú sigues en esta búsqueda de trabajo, por lo que Sí, puedo escuchar. Ujú. Y tienes tu tiempo, todavía estás dentro del tiempo para buscar trabajo. ¿Y qué pasa después? O sea, si pasa los 18 meses o el año y medio y encuentras trabajo, imagino que ya cambias tu visa otra vez a trabajador. Y si exacto. no, te tienes que retirar o te puedes cambiar o puedes buscar trabajo de otra manera o puedes hacer una Umschulung, o sea, como que para hacer otras cosas o sabes cómo, qué pasaría. Lo que estoy enterado es que cuando pasa este tiempo te tienes que regresar. Eso es lo que yo sé. Ujú. Pero no he averiguado lo suficiente como para poder afirmar que no hay ninguna otra solución más. Lo que quería decir también, Fabiola, era de que cuando tú consigues un trabajo, estás todavía como Arbeitssuchender, y consigues el trabajo, el trámite que sigue para tener la visa de trabajador permanente o visa de Erwerbstätigkeit es como una Verlängerung, pero a eso tienes que añadirle la copia de tu contrato de trabajo. El jefe, el Arbeitgeber, tiene que llenar un formulario especial que tienes que dejar
tú junto con tus documentos de postulación para tu nueva visa, ¿no? Ese formulario ya lo tiene que llenar él, es su obligación hacerla, Ujú, y todo lo presentas, ¿no? Y ahí te dan otra visa ya como trabajador permanente, ahí sí te dan una visa mucho más larga, creo que 2 años, algo así. ujú, ujú. Sí, primero 2 años y después puede ser indefinida. Hay otra cosa, el tema de seguro, que era un tema que tú ahondaste mucho en el primer video. Ahora que Ujú. estás como de búsqueda de trabajo, ¿puedes solamente tener la aseguranza privada? Ahora como trabajas en Tilesite de otra manera, tienes aseguranza por ese trabajo, porque ya no eres estudiante. Exacto, ya no soy estudiante, pero yo estuve trabajando un tiempo y en ese Ya, trabajo me dieron el seguro, el gesetzliche Krankenversicherung, el seguro estatal. estatal. Ujú, Exacto, y yo sigo con ese seguro. O sea, claro, cuando tú tienes un seguro y estás trabajando en una empresa, esa empresa te paga un porcentaje del seguro. Me parece ujú, que es el 14%, tú pagas 7% y algo así es. ujú. Si tú no estás trabajando, tú continúas con ese seguro, pero tú tienes que pagar toda la tasa, que son como 200 euros lo que estoy pagando ahora mensual para ese seguro, ¿no? Y Es eso un sí te poquito, cubre todo. sí, me cubre todo, me Ah, cubre qué todo. genial, qué Sí, genial. exacto, exacto. No Ok. hay problema con el seguro, ya te cubre todo. Justo ayer una chica me consultó porque no sabía qué seguro iba a recibir, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, cuando tú vienes a estudiar y tienes más de 30 años, te corresponde un seguro privado, que no cubre todo, Ujú. ¿no? Pero cuando tienes menos de 30 sí puedes recibir un GSS, ¿no? Entonces, mientras estudias, de repente puedes seguir con ese privado, pero una vez que ya trabajas, ya eres un trabajador en Alemania, ya recibes tu seguro del Estado, ¿no? Que es el que te cubre casi todo, que es el AOK o el TK o pues, el que. ¿Tienes alguna otra cosa que contar, que comentar? Como que hemos visto tu vida profesional por derecho y al revés, creo. Gracias, Sí. Miriam, por darnos tanta información. No, no, yo encantado, encantado, siempre hay que apoyarnos entre latinos. Y aquí viene una cosa que siempre te han dicho a ti, seguro, y seguro que los que me están escuchando, la han escuchado alguna vez. Cuando uno estudia alemán y viene acá, hay personas que te dicen, no te juntes con latinos, porque si no, no vas a aprender alemán, porque solamente Ujú. hablas en español. No comparto eso. En Ok. cierta forma, uno tiene que hablar alemán cuando está aprendiendo alemán, pero tus amigos latinos siempre son necesarios, porque cuando no hablas alemán, no hay forma en la que tú puedas, lo que estamos haciendo ahorita, intercambiar experiencias y desahogarte un poco. Entonces, Claro, no, no, claro. no, 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 si tienes, o sea, eso es Quizá no te importantísimo. ayuda para aprender alemán, pero te ayuda para el alma, que finalmente si tu alma o tu mente no está tranquila o balanceada, muy poco importa si el alemán lo dominas porque de nada sirve, ¿no? Los amigos latinos te sirven porque cuando tú conoces a otros latinos, te das cuenta de que a ellos les está pasando las mismas cosas que a ti. Bien, Y no te sientes, claro. no te sientes solo, no sientes que eres el único. Uy, no, yo soy el único que me está pasando. ¿Por qué me pasa esto? No, tú no eres el único, a todos nos ha pasado lo mismo. No es bueno tampoco estar hablando todo el tiempo español. Ahí ya viene el esfuerzo de cada uno y la dedicación de aprender Claro. alemán. En el proceso de adaptación, tú necesitas eh, ser escuchado y escuchar a otra persona e intercambiar, ¿no? Si no sabes hablar Mm, alemán, eso se hace difícil, obviamente, pues por las barreras idiomáticas, ¿no? Pero es bueno tener a gente de tu propio idioma a veces para justamente intercambiar este tipo de experiencias, ¿no? Pero eso de que no te juntas con mm, latinos, ya, mmm, ya entiendo. hasta, hasta podría ser no muy sano, porque a mí me pasó así. No me juntaba con latinos porque me dijeron, no, con hispanohablantes, porque, uy, no, o sea, de repente no voy a hablar alemán y todo esto, hasta que entré a un trabajo y conocí latinos, te lo juro que hablaba español y sentía un desahogo. Ay, qué lindo. Sí, te entiendo Ay, perfectamente. sí, sí, sentía Te desahogo y entiendo. dije, pero no es tan malo hablar español a veces, o sea, si bien es cierto que aprender el alemán, tu español te sirve un poquito para desahogar las penas. Claro, 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 definitivamente. Gracias por comentarlo, porque siempre hay ese miedo, ¿no? De no aprender lo suficiente porque hablas español. Tengo un canal en TikTok que se llama Christian in Deutschland, ¿no? Ahí doy tips de alemán y es un Ya. canal que lo estoy haciendo en base a todos los problemas que yo tuve eh, hablando alemán como hispanohablante, porque los errores que cometemos son los Ah, mismos, ajá, ok. porque ocurre ese fenómeno del Spanish Deutsch, ¿no? Que yo lo he llamado así porque a veces se te sale el Spanish Deutsch y ahí doy tips de cómo mejorar el idioma un poquito, hablo bastante de gramática sobre todo. He pasado unas vergüenzas horribles por no hablar bien el alemán. Entonces,
y eran errores que nadie me los había explicado porque en el Sprachkurs no te explican todo, ¿no? Entonces, Claro, ¿por qué no darnos la mano así? O sea, yo puedo compartir algo para que el otro no lo pase y todo eso, o sea, genial. exacto, y ahí está es alemán para hispanohablantes, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian. De verdad, toda la suerte, no, todos los éxitos del mundo para la búsqueda laboral. Quizá en un tercer video, en 2 años, ya nos cuentas cómo te fue y estoy gespannt, qué es lo que te trae la vida, ¿no? Aquí en Alemania. Muchas gracias también, Fabiola, ¿no? Encantado de poder ayudar y poder explicar dentro de mis posibilidades cualquier experiencia que se tenga, ¿no? Para ayudar a los demás. Sí, un besito. Chao, chao.